Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Continuando, va iniciando, mejor dicho, el ciclo de clases de este año. Me presento, soy el doctor Santiago Meyer, residente de segundo año del Servicio de Cardiología del Hospital Militar Central. Y en el día de la fecha vamos a hablar de miocardiopatía dilatada. Bueno, dando un breve pantallazo acerca de qué es una miocardiopatía. Son un grupo heterogéneo de enfermedades causadas por afectación del músculo cardíaco en sí, sin tener alguna restitución de sobrecarga previa, como puede ser hipertensión arterial, valvulopatías, enfermedad coronaria o alguna cardiopatía congénita que lleve a un exceso de sobrecarga de volumen. Se clasifican de distintas maneras. Tenemos la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, que habrá más de una hipertrofia concéntrica, ¿sí? Donde vamos a ver en clases siguientes, y una miocardiopatía restrictiva. En lo que se va a tocar el día de hoy es la miocardiopatía dilatada. Para hablar una breve reseña, es una de las principales causas de muerte cardiovascular y la mayoría se da por una dilatación de las cuatro cavidades ventriculares, tanto las dos ventriculares como las dos aurículas, con disminución de la fracción de eyección. Se estima aproximadamente que se da en 5 a 8 casos por cada 100.000 habitantes por año, principalmente pacientes de raza negra, hombres de mediana edad. A la macroscopía, ¿qué es lo que vamos a ver? Son corazones con ventrículos dilatados, predominantemente un ventrículo izquierdo más dilatado, aurículas también van a estar dilatadas, y ya cuando el ventrículo derecho se comienza a dilatar y comienza a dar síntomas, nos habla de una fase más avanzada de la enfermedad, con distintos tipos de síntomas, pero bueno, ya es un estadio bastante más avanzado. La aurícula izquierda suele estar bastante dilatada, por más que nada dilatación del anillo, con una insuficiencia mitral, que también nos va a predisponer a distintas arritmias, a que los pacientes puedan llegar a tener fibrilación auricular, por ejemplo. La microscopía, lo que vamos a ver principalmente es fibrosis intersticial, es una de las principales causas, cosas que vamos a ver en la microscopía, atrofia o hipertrofia de los miocitos, o ambas que se pueden ver también, y los núcleos suelen estar irregulares o suelen estar medio pignóticos. ¿Cuáles son las etiologías? Dando un breve pantallazo de todo lo que se sabe, lo que se ha estudiado. Se sabe que hay una miocardiopatía dilatada de causa familiar, que esto se produce principalmente cuando hay 2 o más familiares de primer grado con la patología, por lo que se recomienda siempre hacer screening en caso de que haya un paciente con miocardiopatía dilatada en la familia. De causa idiopática, se cree que más del 50% de los pacientes con esta patología suelen ser de causa idiopática, y está estudiado que suelen haber miocardiopatía dilatada de causa viral, que no se llegan a un diagnóstico, que no se llegan a estudiar, y que terminan siendo de causa idiopática, pero bueno, se cree que puede llegar a haber sido una miocarditis viral, por ejemplo. De causa tóxica, por ejemplo, por el alcohol, la miocardiopatía dilatada alcohólica es bastante seria porque el paciente se encuentra asintomático, no es algo que socialmente esté bastante establecido, que por el alcohol se pueden tener problemas cardíacos, entonces el paciente no deja de beber. Hay distintos estudios que se publicaron, por ejemplo, en la revista española de cardiología, donde hay trabajos que se evidencia que pacientes con miocardiopatía dilatada y FEI deteriorada, menor a 40%, suelen tener más predisposiciones a arritmias ventriculares complejas, como por ejemplo taquicardia ventricular, y está demostrado que en pacientes con miocardiopatía dilatada alcohólica que dejan de beber suele mejorar la fracción de eyección, disminuyendo la cantidad de arritmias ventriculares y por ende disminuyendo la posibilidad de tener, por ejemplo, una muerte súbita. Otra causa de miocardiopatía tóxica son las drogas, como por ejemplo la cocaína y la anfetamina, que lo que hacen principalmente es producir un problema por vasodilatación. Entonces lo que genera con el tiempo son corazones más bien dilatados por esta causa. Y por fármacos principalmente quimioterápicos, que tenemos la cardiotoxicidad tipo 1 y la tipo 2. La tipo 1 se da principalmente por las antraciclinas, donde vemos que el daño es más bien irreversible porque se produce necrosis de los miocitos. Y la cardiotoxicidad por antiquimioterápicos tipo 2, que se da principalmente por el trastuzumab, suele ser un poco menos grave, ¿sí? Pudiendo llegar a ser reversible, porque lo que se produce es una alteración de la función del miocito. Pero sí, obviamente está indicado ante estos pacientes sacar toda medicación que pueda llegar a producir esta patología. Por eso se sabe que con el trastuzumab la recuperación puede llegar a ser un poquito mejor. Está estudiado también que pacientes con miocardiopatía dilatada de origen farmacológico por quimioterápicos
la mortalidad aumenta un 3,5 veces a un paciente con miocardiopatía dilatada idiopática, por ejemplo. Otras etiologías, están descritas las citoquinas proinflamatorias, es algo que está en estudio todavía, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral alfa, que se encuentra bastante aumentado en pacientes con este tipo de patología. La miocardiopatía viral, por secundaria, una miocarditis viral, es muy importante, por ejemplo, en Latinoamérica, más que nada en nuestro país, evaluar siempre pacientes con Chagas, o pacientes que hayan tenido miocarditis virales, que con el tiempo vemos que tienen una recaída de la función, ¿sí? Hay distintos estudios para estudiar las miocardiopatías virales. Hoy en día con la resonancia ha cambiado bastante, pero bueno, en un principio el diagnóstico de estas miocarditis era más bien clínico, asociado a una confirmación con una biopsia endomiocárdica, que bueno, después el doctor Morales va a hablar un poquito acerca del tema, pero hoy en día no está tan indicado debido a la complejidad que tiene y a la experiencia que tiene que tener el técnico para hacer la biopsia endomiocárdica. Y principalmente se hace buscando en pacientes que puedan llegar a tener alguna causa o algún tratamiento específico para estos virus. También estos pacientes con miocarditis virales en el estudio suelen tener ARN viral y anomalías de virus específicos en el estudio de la biopsia. Pero bueno, hoy en día con la resonancia magnética nuclear, donde se puede ver el real síndrome miocárdico, en la miocarditis, está cambiando un poquito el paradigma de la misma. Y bueno, como ahí dicen en la diapositiva, el 15% de las miocarditis virales suelen derivar en miocardiopatía dilatada. Por eso es importante el estudio de las mismas. Y la última son las anomalías inmunológicas, que también está bastante en estudio el tema de los anticuerpos antimiocárdicos, que se suelen encontrar aumentados en estos pacientes, que bueno, se puede creer que producen necrosis de las células, produciendo a la larga la patología. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? La mayoría de los pacientes en un principio de la enfermedad suelen estar asintomáticos, no tienen ningún tipo de síntoma, pueden debutar con una muerte súbita, por taquicardia ventricular o por distintos tipos de arritmias ventriculares, y ya en estadios quizás un poco más avanzados o cuando la patología no está bien controlada, los pacientes suelen derivar en insuficiencia cardíaca, ¿sí? Son corazones con fracción de eyección disminuida, que al principio suelen iniciar con todo lo que conocemos de insuficiencia cardíaca, más bien izquierda. Cuando ya la patología está más avanzada, ya empezamos a ver más signos de insuficiencia cardíaca derecha. El diagnóstico, bueno, una de las primeras cosas que podemos hacer, que debemos hacer, es la anamnesis. Una correcta anamnesis nos va a orientar principalmente a ver si tiene una etiología tratable, si es por ejemplo, la miocardiopatía alcohólica, que podemos orientar a que deje de beber para que mejore un poquito la fracción de eyección, si es por quimioterápicos. Así que la anamnesis es fundamental a la hora de empezar un examen físico con un paciente. Después, bueno, tenemos el electrocardiograma, que lo que vamos a ver principalmente es, obviamente, por tener corazones dilatados, que están más bien acostados, digamos, mala progresión de RR precordiales, suelen tener un bloqueo completo de rama izquierda, donde acá la progresión va a ser peor todavía. Por fibrosis se puede ver onda Q en cara anterior, como vemos en el electro. Después en la placa de tórax suelen ser placas con corazones más bien dilatados, donde se ve dilatación en la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, ese es el típico corazón en botellón. El ángulo costofrénico izquierdo suele estar velado. Después tenemos el ecocardiograma, que es bueno, uno de los principales estudios que tenemos que hacer para diagnosticar la patología en un principio. Lo que vemos en la imagen abajo a la izquierda es un eje largo parasternal izquierdo, donde podemos ver que se hace una medición, más que nada en fin de diástole, donde en la foto figuran 80 milímetros. Después en la foto de la derecha, arriba, lo que podemos ver es un eje, una apical de 4 cámaras, donde vemos una aurícula, las dos cavidades izquierdas muy dilatadas, con insuficiencia mitral ya severa, que es una de las principales cosas que tenemos que ir a buscar en el examen físico, por dilatación del anillo suelen tener. Y abajo también es lo mismo, es un eje apical de 4 cámaras, donde vemos un ventrículo izquierdo muy dilatado. Algo que tenemos que ir a buscar en el ecocardiograma Doppler, siempre que son pacientes que tienen mayor prevalencia, es hacer trombos apicales, principalmente en el ventrículo izquierdo. Creo que es algo que vemos bastante seguido, por lo menos en todos los pacientes que tenemos internados en unidad coronaria. Los últimos 2 o 3 que tuvimos habían tenido trombos apicales del VI, así que es importante también por el tema de la anticoagulación, que sea más a largo plazo. Dentro de la clínica, en la auscultación,
Principalmente lo que vamos a ver, bueno, casi siempre estos pacientes suelen tener un cuarto ruido. Cuando están en insuficiencia cardíaca o más bien descompensados, el tercer ruido suele ser siempre audible. Y después, obviamente, de qué tan progresada esté la patología. En caso de que tengamos la insuficiencia mitral, podemos ocultar, es más bien un soplo sistólico, eyectivo regurgitativo, ya cuando está más bien avanzada la patología. En caso de que esté en insuficiencia cardíaca, obviamente buscar todos los signos de insuficiencia cardíaca. Cuando ya está un poco más avanzada y tenemos insuficiencia cardíaca derecha, buscar los edemas, la incongestión yugular, la hepatopatía dolorosa, el hígado más bien agrandado de tamaño, suelen tener crepitantes, ¿sí? Son las cosas que los pueden descompensar. Como vemos, por ejemplo, en uno de los últimos pacientes que tuvimos, un paciente oriundo de Formosa, donde principalmente lo que predominaba en su enfermedad era todo más bien izquierdo, ¿sí? Un paciente que no ingresó con edemas, pero que tenía crepitantes hasta vértices, ¿sí? Con disnea y ortopnea. Bueno, hay otros estudios, como por ejemplo la cinecoronografía, donde se suele elegir principalmente en pacientes que tienen clínica asociada a dolor precordial, porque tenemos que descartar, como dijimos, en principio era causa no coronaria, se daba principalmente, así que lo que tenemos que hacer es descartar que no sea por enfermedad coronaria. Pero la verdad que no es un estudio que se elija hacer desde un principio. Y en caso de que se decida hacer alguna ventriculografía o mediciones de los volúmenes, lo que se va a ver es un aumento de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda por dilatación del mismo, ¿sí? Son corazones que tienen disminución de la fuerza, entonces las presiones de aurícula izquierda y ventrículo al final de la diástole van a estar aumentadas indefectiblemente. Para hablar un poquito de tratamiento, el tratamiento de elección siempre suele ser obviamente ajustado a cada paciente. Tenemos farmacológico y no farmacológico. Dentro de lo farmacológico, uno de los más importantes es el beta bloqueante, ¿sí? El IECA o ARA, dependiendo del paciente, obviamente dependiendo de la función, espironolactona o espiritrona, y también dependiendo del paciente y si lo requiere o no, los diuréticos. Y los no farmacológicos, tenemos el CDI o el resincronizador cardíaco, o ya hablando de un paciente con una patología más avanzada, y dependiendo obviamente de distintos factores, el trasplante cardíaco. Dentro de los beta bloqueantes, como dijimos, son uno de los pilares muy importantes de esta patología, y vamos a ver por qué al tener un efecto cronotrópico negativo va a disminuir el consumo de oxígeno por parte de este corazón, va a disminuir la fibrosis, va a disminuir el daño que producen las catecolaminas, ¿sí? Va a tener una mayor relajación, más que nada en diástole, que es lo que dijimos que va a estar todas las presiones aumentadas, por eso es muy importante ir viéndolo. Pero bueno, también son pacientes que tenemos que ver bien la tensión arterial a la hora de indicar un beta bloqueante, porque suelen ser pacientes que o son normotensos o más bien hipotensos. Entonces hay que ir haciendo una regulación muy manual para ver que el paciente no le generemos mayor hipertensión, o en caso de que sean bradicárdicos, mayor bradicardia con este tipo de fármacos. Bueno, para hablar dos palabritas del resincronizador cardíaco y el cardiodesfibrilador implantable, una de las indicaciones del CDI, en previsión primaria, obviamente hablando, son pacientes que tienen que tener fracción de eyección menor a 35, ya en clase funcional de 2 a 3, o pacientes directamente con FEI menor a 30, se suele recomendar por, como hablamos antes, la mayor chance que tienen de generar arritmias ventriculares graves. Como prevención secundaria, ya estamos hablando de pacientes que ya sufrieron una muerte súbita o que tuvieron TB monomórfica sostenida con descompensación hemodinámica. Y el resincronizador se aplica principalmente a pacientes de clase funcional 2 para arriba, 2 a 4, que suelen tener FEI deteriorada menor al 35% y que se encuentran con tratamiento médico óptimo. Y también algo que tenemos que ver del electro es que tenga el QRS ensanchado. Si el ser QRS es mayor a 150 milisegundos, así que casi siempre se suele elegir poner los dos juntos, se pone el CDI resincronizador en el mismo acto, en el mismo aparato, con los 3 cables. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Ahora el doctor Morales seguramente nos dé un aporte sobre biopsia endomiocárdica. No sé si me escuchan. Sí, sí, se escucha. No sé si tienen alguna duda de la clase de Santi. Si no, paso, digamos, al aporte del comentario de la biopsia endomiocárdica o del análisis genético, la miocardiopatía dilatada y idiopática. O si tienen alguna duda ahí en la resi de la primera parte de la clase, del tratamiento, si quedó claro, el manejo.
Hola, ¿Cómo andás, Katy? ¿todo bien? ¿Todo bien? Santi, te iba a hacer una pregunta. ¿Leíste algo sobre los pacientes, de qué se mueren los pacientes con miocardiopatía dilatada no isquémico necrótica? Una de las cosas que estuve leyendo es que tienen mayor prevalencia de ser arritmias ventriculares. Es una de las principales cosas que vi que suelen afectar a estos pacientes. Hay un estudio pues, que se publicó hace ya un par de años donde evalúan estos pacientes con insuficiencia cardíaca no isquémico necrótica comparado con los que tienen isquémico necrótica, no miocardiopatías dilatadas. Y se evidenció que estos pacientes no se mueren de causas, no es la mayor prevalencia las arritmias ventriculares. Entonces está bueno eso porque uno hay veces como que lo trata tal cual a un paciente como si tuviera una isquémico necrótica, como dijiste, el CDI, todo eso está indicado. Pero por lo general, el paciente que tiene miocardiopatía dilatada o insuficiencia cardíaca de origen no isquémico necrótica, tienen eventos arrítmicos, sí, el CDI les ayuda sí, pero eso no se traduce a mayor supervivencia. Por lo general, estos pacientes evolucionan con otras cosas y son la causa de muerte de otras cosas. Por ejemplo, infección urinaria, descompensación de sus otras patologías, son lo que los conlleva a complicaciones y muerte por la patología cardíaca, o sea, les descompensa su patología, más no lo isquémico necrótico. Y eso está bueno saberlo. Perfecto, gracias, Katy. O más allá, aportando un poco a lo que decía Katy, está bueno eso porque tiene que ver un poco con, digamos, la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, idiopática, como decía Katy, no isquémico necrótica, sino, o sea, justamente diferenciándolas. En el otro existe un sustrato, un gatillo que puede hacer, digamos, que bueno, apoyando un poco a lo que dijo Santi y ampliando la clase, yo me voy a enfocar un poco en un comentario en lo que es un poco más específico en el análisis genético y la biopsia neomiocárdica, si tiene valor pronóstico, rédito diagnóstico y si es importante. ¿Sí? Vamos a empezar primero, ¿sí? Santi hizo una diferenciación importante de los tipos de miocardiopatía dilatada que existían, en aquellos en los cuales encontremos una causa de base, evidentemente una miocardiopatía dilatada alcohólica, que no sé, idiopática, isquémico-necrótica, viral, con una causa subyacente, bueno, evidentemente el diagnóstico genético, la biopsia endomiocárdica va a perder un poco de rédito. Pero en aquellos pacientes en los cuales aún así no encontremos una causa de la enfermedad, se abren las posibilidades de diagnóstico que hoy en día están quedando, digamos, solapadas con nuevos métodos no invasivos, aparte del electrocardiograma y el ecocardiograma, la resonancia magnética, la tomografía, ¿sí? Tomografía por emisión de positrones, o un análisis diverso del organismo, no solamente del corazón, enfocándonos en algunas dilatadas infiltrativas, ¿sí? Que no generan restricción ni hipertrofia, que también hay que solicitar otros tipos de estudios, no nos enfoquemos solamente en el corazón. Vamos primero por el análisis genético. Hay un signo para arriba, el análisis genético sí tiene soporte en la miocardiopatía dilatada y les voy a contar por qué. ¿Sí? Porque una proporción significativa de la miocardiopatía dilatada no tiene causa evidente. Esto es lo que Santi decía, que se trata de una miocardiopatía dilatada idiopática. Si a ellos, ¿sí? Existen múltiples estudios, el caso índice, o probando, como se llama en algunas bibliografías, estudiamos su familia mediante anamnesis, electrocardiograma, ecocardiograma, un 25 o un 35% de sus familiares también tienen evidencia de miocardiopatía dilatada, ¿sí? Ya sea por eco o por electro, pero asintomática, ¿sí? O algún tipo de antecedente en sus abuelos, madres, padres que hayan fallecido por enfermedad cardiovascular de causa no explicada. ¿Sí? Y esto es lo que inicialmente se conoció como una miocardiopatía dilatada familiar. Entonces llevó a la pregunta de los investigadores, de los médicos, ¿por qué si mi paciente que tiene cardiopatía dilatada tiene su hermano, su tío y su abuelo también con miocardiopatía dilatada? Tiene que existir una causa que haga que todos estos pacientes que de un mismo grupo familiar tengan la misma enfermedad y no están expuestos a un mismo virus, no están expuestos a un tóxico, no estuvieron expuestos a una enfermedad que me permita demostrar que existe una dilatación asociada a esa familia. Entonces, es ahí en donde se planteó la hipótesis de la teoría genética de esta enfermedad. ¿Sí? Hoy en día se sabe que este es el origen. Es un origen genético diverso, lo que hace también difícil de estudiarla, y ya vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta es la característica de la miocardiopatía dilatada idiopática.
es autosómica dominante, de peretancia incompleta, dependiente de la edad, de locus y alelos heterogéneo, multimodal y solapada. Esto es lo que hace que sea también bastante difícil caracterizarla, a diferencia de otras miocardiopatías, con un gen específico. Esto es lo que también hace que los científicos la denominen miocardiopatía dilatada genérica, ¿sí? Pero aún así es posible detectarlos por estudios genéticos en el caso índice y en los familiares de primer grado entre un 30 y un 40%, lo cual es bastante, ¿sí? ¿Y por qué, a qué me denomino como autosómico dominante? La posibilidad de un 50% de heredar los genes, ¿sí?, de la madre o padre portador de esta patología. De penetrancia incompleta, similar a la diabetes, puede saltar generaciones y no presentarse en la descendencia directa, sino en los segundos descendientes, ¿sí? Se manifiesta directamente proporcional a la edad, es mayor el rédito en pacientes de mayor edad que en menor edad, ¿sí?, porque el gen truncado y el gen que se expresa de forma anormal se va a ir desarrollando y expresando, ¿sí?, a medida que la edad avanza del paciente. Lo de los locus y alelos heterogéneos multimodal y solapado es por la siguiente diapositiva. Miren qué complejo es. Aquí en el medio tenemos a la miocardiopatía dilatada y existen alrededor de 30 a 50 genes que pueden causarla, ¿sí? La dilatada, idiopática, genérica, ¿sí?, genética. Miren la cantidad de genes que se van solapando de forma heterogénea con otras miocardiopatías, ¿sí?, con una miocardiopatía hipertrófica, con una cardiopatía congénita, con trastornos neuromusculares distróficos o atróficos, o con canalopatías, ¿sí? De estas, ¿cuál es la más frecuente asociada en el análisis genético? Las variantes truncadas de la titina. La titina, como todos saben, es la proteína más grande del organismo y es la que permite el soporte del sarcómero. Entre un 15 a un 20% de los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática tienen esta variante anormal, y que se denomina variante truncada, que cuando se desarrolla la titina, se desarrolla en una posición anormal y en una forma anormal, es decir, truncada, que no le permite el soporte al sarcómero normal, por lo cual las fibras miocárdicas no van a estar correctamente ensambladas, y al estar esta titina anormalmente desarrollada, se va a ir, las fibras miocárdicas se van a ir desarrollando de una forma anormal, ensamblando de una forma poco laxa, o laxa, digamos, poco conectiva, y de esa forma se desarrolla la miocardiopatía dilatada, ¿sí? Entonces, ¿es importante el cribado en cascada o el cribado secuencial? Sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Es muy importante, y esto es lo que todavía está indicado, que en los familiares de primer grado, si nosotros investigamos, por ejemplo, puede existir la posibilidad de detectar, como les dije, entre un 25 y un 35% de evidencias de miocardiopatía dilatada, solamente con la anamnesis. Si la anamnesis no es efectiva, si realizamos electrocardiograma o ecocardiograma, se puede, brindando asesoramiento genético, detectar en los familiares de primer grado signos de miocardiopatía dilatada idiopática. Si a esos familiares, esto es lo que se denomina cribado de secuencia, si a esos familiares le detectamos, a su vez, a los familiares de primer grado de esos familiares, vamos a realizar otro cribado en cascada, y de esa forma podemos extendernos lo que dicen las guías y lo que dice, por ejemplo, el Brangwell, entre 3 a 4 generaciones, ¿sí? Esto es lo que sería un cribado en cascada. Nuestro paciente probando, nuestro paciente índice, ¿sí?, le realizamos evaluación genética y forma parte de una familia, ¿sí?, la familia de madre, ¿sí?, padre, una madre fallecida por causa cardiovascular, por ejemplo, de origen no filiado, ¿sí?, y el padre con un corazón actualmente normal. En esa familia de 4 hijos detectamos que existe nuestro paciente que tiene una miocardiopatía dilatada que es sintomática, ya está en una fase en la cual manifiesta síntomas de insuficiencia cardíaca, y después tiene, por esta capacidad de transmitirse en un 50 y 50, 2 hermanos, por ejemplo, que no tienen nada, y un hermano que es portador de signos de insuficiencia cardíaca, perdón, de miocardiopatía dilatada, pero asintomática. Entonces, a él, ¿sí?, vamos a brindar asesoramiento genético, y de ahí para arriba y para abajo, como ya sabemos que el padre, por nuestro caso índice, es negativo, vamos a hacerlo para abajo brindando asesoramiento genético a los hijos de él, ¿sí?, para evitar, digamos, esta transmisión autosómica dominante y en los familiares de la enfermedad. Es importante, ¿por qué? Porque el estudio genético va a permitir estratificar el riesgo en el resto de los familiares, sobre todo en esta fase que yo dije, preclínicas y asintomáticas, y de esa forma brindar el alta a los pacientes o intensificar el seguimiento a largo plazo, ¿sí? Tanto la SAC como el Brangwell dice que, similar a la mayoría de las miocardiopatías, ¿sí?, el emblema es la miocardiopatía hipertrófica, que sí tiene genes específicos, pero el resto es compartido, por lo cual deberíamos brindar asesoramiento similar, ¿sí?
Estas indicaciones son las sacadas de la guía de la miocardiopatía hipertrófica no dilatada, pero el asesoramiento genético es similar en la miocardiopatía dilatada e idiopática, en la cual descartamos cualquier otra causa que la pueda generar. Se recomienda el asesoramiento que sea provisto sí por profesionales y a todo paciente con una miocardiopatía y sus familiares, independientemente de la realización del estudio genético. A partir de ahí vamos a ofrecer el estudio genético en cascada, ¿sí? Como prueba predictiva en los familiares de primer grado de los casos índices con mutaciones claramente patogénicas, y esto es lo que va a permitir el seguimiento clínico periódico en aquellos asintomáticos que sean portadores de una mutación en el caso de la miocardiopatía dilatada. ¿Sí? Y después pasando a 2 palabras como comentario de la biopsia endomiocárdica, signo para abajo en esta patología, sí tiene, en un comentario que vamos a hacer, que es un artículo de revisión que salió recientemente en la SAC, una indicación precisa, pero el resto ahora se ha borrado un poco. ¿Qué es lo que pasa? El papel ahora es controvertido, es variable y las indicaciones no son muy precisas. ¿Por qué? Primero es un estudio invasivo. ¿Sí? Es un estudio invasivo que debe ser realizado por profesionales capacitados y tiene un 1 a un 2% de complicaciones intra y postprocedimiento inmediatas. ¿Sí? Además, es operador dependiente y va a depender de las manos de el que va a tomar la biopsia, ¿sí? El cirujano cardiovascular o el anatomopatólogo que esté entrenado en toma de biopsias endomiocárdicas. No forma parte de la rutina, porque primero hoy en día, como dijo Santi, están los estudios no invasivos. ¿Sí? Se va a hacer anamnesis, electrocardiograma, ecocardiograma, y hoy en día tomaron fuerza, ¿sí? La resonancia magnética cardíaca, la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Serologías y estudios genéticos. Con solo esto, sin realizar biopsia endomiocárdica, se puede lograr, en las últimas cortes de casos, entre el 80 al 90% del diagnóstico de los casos. ¿Sí? Además hay que considerar a la miocardiopatía genérica, ¿sí? Es decir, aquella que no tiene un patrón histopatológico. Es un patrón no característico compartido, por lo que te dije, por lo que les dije, con los genes, con otras miocardiopatías, ¿sí? Por lo cual no tendría rédito la biopsia endomiocárdica. Esto sacado de la guía americana de indicación, ¿sí? De biopsia endomiocárdica, donde acá podemos ver cuáles serían actualmente las indicaciones, ¿sí? Una miocarditis en pacientes de alto riesgo con shock refractario, insuficiencia cardíaca refractaria, ¿sí? Sospecha de una miocarditis por infiltración, ¿sí? De células gigantes, eosinófila, sarcoidosis. Aún así, miren que acá hace una aclaración que hoy en día presenta en estas infiltrativas baja sensibilidad debido a la naturaleza focal de la enfermedad, ¿sí? A la naturaleza en parche. En estadios finales de miocardiopatías hipertróficas, en otras infiltrativas, en aquellos pacientes con paro cardíaco no explicado sin enfermedad coronaria, sí se sigue indicando para el monitoreo del trasplante postcardíaco, pero aún así todos estos que ustedes ven acá, estos apóstrofes, estas caracterizaciones, es porque hoy en día, ¿sí? Ya sea la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones o el SPECT, han tomado protagonismo, se ha desarrollado lo suficiente como para poder comprender patrones característicos de realce, de contraste, ¿sí? O de motilidad o de movimiento que permitan identificarlas sin realizar un procedimiento invasivo. ¿Por qué? ¿Cuáles son las contras? Necesitan un operador experto, ¿sí? El tiempo del procedimiento, ¿sí? Desde el inicio de los síntomas hasta la toma de muestra, el sitio de la biopsia, si se realiza de ventrículo derecho o izquierdo, la cantidad de muestra, ¿sí? Mientras mayor cantidad de muestra, mayor rédito, pero aún así si es parchada o es genérica, no va a tener rédito, y bueno, justamente las enfermedades en parche. ¿Sí? La recomendación hoy en día de la SAC para la toma de biopsia endomiocárdica es la siguiente: solo puede ser considerada cuando los resultados de otros estudios clínicos sugieren patologías infiltrativas o por depósito que no puedan confirmarse por otros métodos, ¿sí? Que no puedan confirmarse por otros métodos. Aún así, la clase es 2B-C, ¿sí? Es casi última, ¿sí? En cuanto a estudios, la mayoría son reportes de casos, pequeños estudios de corte, ¿sí? Observacionales, y panel de expertos. ¿Sí? No tiene un gran soporte de evidencia la biopsia endomicárdica hoy en día. Esto salió el año pasado, a fines de año, casi principios del 2020, es un artículo de revisión y opinión, que aquí está abajo la página para que puedan entrar, que es el rol actual de la biopsia endomiocárdica en el estudio de las miocarditis y las miocardiopatías inflamatorias. Y aquí está resaltado lo que respecta a esta clase, cuándo sí estaría indicada en la miocardiopatía dilatada la biopsia endomiocárdica.
en aquella que es rápidamente progresiva, ¿sí? En aquellas que cursan con dilatación del ventrículo izquierdo, deterioro de la función sistólica, de comienzo reciente, entre 2 semanas y 3 meses, asociadas a arritmias ventriculares, bloqueos de segundo o tercer grado, con mala respuesta al tratamiento óptimo de insuficiencia cardíaca inicial entre las 2 primeras semanas de instalado, ¿sí? Esta misma presentación de los 3 meses de comienzo es una indicación del mismo peso, pero a menor a considerar otras miocardiopatías. Además, bueno, de otras indicaciones que yo ya las nombré anteriormente. ¿Y por qué aquí se la considera? Porque permitiría determinar, ¿sí?, de forma medianamente rápida y muy específica el agente etiológico que la está produciendo, y de esa forma tomar conducta para realizar el tratamiento, ¿sí? Pero, como les dije anteriormente, está siendo desplazada ya casi por completo, excepto en aquellas que sean por depósito o infiltrativas que no tengan una causa determinada, por los estudios no invasivos como la resonancia, la tomografía con contraste, con captación de glucosa o de positrones, y el espectro. Gracias.